Dios te bendiga. Mi nombre es Valentín Martínez, ministro de Iglesia Cristiana Casa de Dios en la ciudad de Los Ángeles, llamado por la gracia y la misericordia de Dios a servir al Dios viviente a través de la sangre de Jesucristo. En esta tarde yo te traigo un mensaje muy importante que el Señor me ha revelado por su puro amor y su pura misericordia. No porque yo me lo merezca, sino porque Él tuvo misericordia de mí para hacerle saber primeramente a mí, su siervo inútil, las cosas que están a punto de acontecer. Sabemos que ya estamos en el mes de agosto, que ya casi se termina el año, que hemos pasado casi todo el año encerrados en cuarentena. Sabemos la situación que está pasando en nuestro estado de California, que ahora hemos recibido la noticia que el alcalde Eric Garcetti acaba de decir que están incluidas las iglesias para hacerles los cortes de agua, los cortes si ellos siguen haciendo los servicios. Los tiempos son muy malos. Debido a ese 2 días atrás, yo estaba ya pasada la medianoche orando al Señor. Y por su amor y su misericordia, Él trajo a mí la palabra. Y le recordé al Señor sus promesas, donde dice que Él no hará nada, sino antes revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces yo le empecé a pedir eso, a recordarle esa palabra, porque mi corazón verdaderamente estaba turbado, me sentía agobiado. Me sentía, la verdad, verdaderamente me sentía un poco confuso por todo lo que está pasando en nuestra nación a nivel mundial. Y yo le dije, Señor, muéstrame lo que ha de venir, lo que ha de pasar. Muéstrame, tu palabra dice que tú no harás nada sin revelarlo antes a tus siervos los profetas. Vamos a colaborarlo con la palabra del Señor. Vamos a ir a Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que lo revele sus secretos a sus siervos los profetas. De nuevo, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. De la noche, clamando al Señor por su palabra, su guianza, porque me revelara lo que tiene preparado para su pueblo en estas circunstancias, en esta situación que estamos viendo, que se está levantando el enemigo con todo en contra de un solo propósito, que es en contra de la iglesia de Jesucristo. Ya miramos que nuestro gobernador de California se ha declarado totalmente en contra de que los servicios evangélicos se sigan llevando a cabo. Inclusive ha querido parar la adoración a Dios. Sabemos que son tiempos muy agobiantes para la iglesia, muy dolorosos para nuestros pastores, porque no olvidemos que nuestros pastores nunca han pastoreado en medio de una pandemia, en medio de situaciones como las que estamos viviendo ahora. Entonces yo le oraba a mi Señor y le preguntaba por algo en específico. Y al minuto que yo caí, me postré en el piso de mi sala. Y el Señor me comenzó a hablar. Y me dijo: he aquí, yo soy aquel que manda las aguas que no pasen de aquí para allá. He aquí que yo soy el que mandó al mar, al que abrió al mar rojo para que mi pueblo pasara en seco. He aquí, yo soy el que habla y los vientos le obedecen. He aquí que yo soy el que hace mover los montes y saltar los montes. He aquí que yo soy el que son. Yo soy el que soy. Y me declaró las cosas que están a punto por suceder. Entonces, cuando Él me las declaraba,
yo empecé a sentir una paz interior muy fuerte en mi corazón. Porque sabes algo, yo soy padre de 2 niños y está a punto de nacer mi tercer hijo. Y a mí personalmente me acongoje lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país y a nivel mundial. Yo como quiera, pero mis hijos es mi preocupación. Pero sin embargo, Él en su misericordia me mostró lo que ha de venir. Pero eso es a donde quiero llegar. Y en el sueño comencé a soñar que yo estaba soñando. Y en ese sueño que estaba teniendo sobre sueño, yo veía, hermano, donde quiera que tú estás, pon atención a esto que te voy a decir. Pon mucha atención. Si tú tienes el Espíritu Santo, el Señor te ha dado un discernimiento. Y tú vas a saber si este mensaje es de Dios o no. Porque yo te voy a decir lo que el Señor me mostró, tal y como Él me lo mostró para que te lo dijera. No importa la denominación que seas, este mensaje es para ti. No importa de qué iglesia seas, este mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Entonces yo en esa visión tan tremenda y tan devastadora que comencé a tener, delante de Dios te digo que yo empecé a temblar con un temblor que nunca había experimentado ni he experimentado hasta ese día en mi vida. Y aquí que yo volteé al cielo y miré una gran estructura en forma de un tubo gigantesco, pero en gran extremo, hermano, gigantesco, que yo no le veía fin a ese tubo. Y yo veía hacia adentro de ese tubo a diferentes direcciones, hermano. Y yo veía pantallas rectangulares, semiovaladas, que estaban distribuidas en ese tubo que era lo que lo conformaba. Entonces yo me postré y me levanté, me puse sobre mis pies y hice esto. Y le dije: Señor, ¿qué es lo que mis ojos están viendo? Me dijo: he aquí que tú estás viendo lo que viene para mis pueblos en estos tiempos. He aquí que tú estás viendo cosas terribles que vienen para mi pueblo, que no se ha querido apercibir ni ha querido atender mi voz. Y yo miraba esas pantallas y veía los noticieros de aquí de nuestro estado, noticieros de habla hispana, noticieros de lengua inglesa, noticieros de todo el mundo, que se levantaban en contra de la iglesia de Jesucristo. Y yo veía aquellos incendios, yo veía aquella devastación horrible, yo veía aquel dolor tremendo que venía para la iglesia de Jesucristo, y yo me sentía en gran manera impotente, que no podía hacer nada para pararlo, hermano. Entonces yo comenzaba a llorar y el Señor me decía con su suave dulce: aquí mira, que todo lo que tus ojos y tu corazón no puede ver en esas películas sangrientas que el mundo tiene, en esas películas donde hay tanta maldad, déjame decirte que aquí mi pueblo cosas peores le esperan que esas que tus ojos no pueden ni quieren ver. Todo lo que tú has visto en la maldad en este mundo no es nada comparado con lo que le espera a mi iglesia en estos tiempos. Y yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto lo tienen que saber mis hermanos. Esto lo tiene que saber la congregación. Y yo salía y despertaba del sueño sobre sueño que estaba teniendo, pero aún seguía soñando. Despertaba en ese sueño y corría y me querían detener y me detenían.
me detenía una mujer y me sacudía esa mujer y me decía, para y no profetices así. Para de hablar esas lenguas que no son de Dios, porque esas lenguas nos quitan la paz a toda la iglesia. Para. Y yo caía postrado y le decía, en el nombre de Jesús, ¿no te das cuenta que no soy yo sino el Espíritu Santo hablando a su iglesia? Porque su iglesia no quiere atender a su voz. Y llegué enfrente de mi congregación. Pero mi congregación tenía algo diferente. Era extremadamente grande. Fue donde yo me di cuenta que este mensaje no solamente era para los miembros de mi iglesia, sino que era para la iglesia de Jesucristo en general. Y yo me paraba enfrente de la congregación y les comenzaba a decir qué terribles cosas venían para el pueblo del Señor. Qué cosas horribles que nuestros ojos nunca han visto era lo que venía para el pueblo del Señor. Y les trataba de contar la experiencia que te acabo de contar de ese tubo gigantesco. Y los hermanos lo único que hacían todos, desde el más grande de alto rango hasta el más pequeño, hacían su hombro revelado y decían, no lo escuchen porque esa palabra está muy dura y no tiene amor. No escuchen esas lenguas porque no son de Dios, puesto que esas lenguas nos quitan nuestra paz. Y los hermanos se daban la vuelta y no querían atender la voz que les estaba hablando. En ese momento volvió a descender la presencia de Dios sobre mí y tomó control enfrente de esa congregación inmensa de mi persona y les dijo, he aquí pueblo, que yo te he venido hablando, que te he mandado a mis siervos los profetas, a mis siervos a que te digan y te prevengan, pero tú no has querido atender a la voz de ellos. Tú no has querido atender ciertamente lo que te digo a mi voz, porque he aquí yo, el león de la tribu de Judá, soy el que te he venido hablando y amonestando desde el principio. He aquí, iglesia, que nadie va a parar lo que viene, solamente los corazones que se contriten en oración a mi presencia son de los que he de tener misericordia. Y en ese momento el Señor me volvía a mostrar ese tubo abominable. Me mostraba de nuevo ese tubo abominable. Y yo veía que los hermanos, al darse cuenta de lo que estaba pasando y que ya nadie lo podía detener, esos hermanos temían por sus vidas y empezaban a caminar hacia atrás. Y cuando podían, se daban la vuelta y huían porque temían de que los mataran. Temían en perder su vida. Entonces yo me daba cuenta y veía que los que retrocedían atrás eran más de los que se quedaban a soportar lo que iba a pasar. Y yo sufría grandemente, yo lloraba desconsolado, yo tenía que hacer este video y hacerlo llegar a ti. No me importa si lo crees o no, pero yo quiero salir del compromiso con mi Dios. Entonces yo empezaba en medio de esa congregación gigantesca, comenzaba a buscar a líderes, comenzaba a buscar a ministros,
Comenzaba a buscar y el Señor me decía: he aquí, ve a mi pueblo, ve a mis siervos que tienen el discernimiento de mi espíritu, porque este pueblo verdaderamente te digo, su corazón está lejos de mí. Y yo empezaba a buscar entre todos y cada uno de mis hermanos, de los hermanos que estaban en esa grande explanada. Y no encontraba ni uno. Y buscaba. Y hasta que podía encontrar a una mujer. Y me decía el Señor: ve y dile a mi sierva, porque ella va a accionar y se va a humillar y quebrantar delante de mi presencia. Y quién sabe, yo me arrepienta del mal que he decidido traer a mi pueblo. Yo te quiero hacer una pausa y compartir esta palabra. Que yo al platicar con mi pastor, porque yo me sujeto a mi pastor, Noé Carvajal, de la Iglesia Casa de Dios en Los Ángeles. Yo primeramente, antes de hacer este video y hacerlo llegar a ti, tuve que pedir la autorización del siervo de Dios que ha puesto en el ministerio al que sirvo. Porque yo sabía que el Señor le iba a dar el discernimiento a mi pastor. Gloria a Dios. Dicho Jehová, Amós 2:4. Por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré mi castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Esta palabra, hermano, nos confirma la indignación de Dios hacia su pueblo. Al mismo tiempo que yo corría y buscaba y me preguntaba cómo era posible que no encontraba en todo ese pueblo tan gigantesco ni una sola persona, que solo había encontrado una hermana para que orara y me ayudara a clamar. Y yo corría y les decía a todos: tenemos que clamar, tenemos que orar. El mal viene, pueblo, el mal viene a la iglesia de Jesucristo, el mal viene. Y nadie quería atender la voz. Lo único que decían es que Dios no estaba hablando. Oh sí, pero el Señor me contestaba. Jeremías 10. Yo Jehová escudriño la mente, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová, que escudriñó la mente para dar a cada uno el fruto de su corazón, el fruto de sus obras. Y aquí me dijo: diles que no se les sorprenda, que no clamen a mí cuando haya venido la desolación sobre ellos. Díselos. Pero aún así no querían escuchar. Y yo corría y encontré, te voy a decir, solamente encontré en esa grande inmensidad de hermanos que estaban en la congregación a cinco personas, 3 parejas y 2 personas individuales, a las cuales el Señor me dijo: anda a ellos y ve, porque verdaderamente ellos tienen el espíritu de discernimiento y buscan mi rostro con un corazón contrito y humillado. Mira, yo te traigo este mensaje a ti, iglesia de Jesucristo. No creas que es para ganar publicidad o ganar likes. No es para hacerme famoso, no. Que Jehová reprenda al diablo. Este mensaje ha tenido un gran peso sobre mis hombros y yo tenía que hacértelo llegar a ti, porque yo he cumplido delante de la presencia de Dios. Y cada uno va a dar a Jehová cuentas con lo que Él nos ha dado. Dios te bendiga. Regresa a Dios en oración. El juicio viene. Lo único que puede parar la ira de Dios es cuando su pueblo se vuelve a Dios con un corazón contrito y humillado. Me dijo el Señor: todo lo que está pasando no es ni la sombra de lo que va a venir en contra de mi iglesia. Oh, sí.
escuchar ni atender mi voz y a mi quiero amasar. Ay. He aquí que yo soy el que soy. Y mi gloria no la comparto con hombre, dice el Señor. Y ciertamente a ti te digo, pueblo, he aquí yo he pesado tu corazón y he visto tus obras y todas tus obras han resultado vanas delante de mí. Porque con tu boca me honras, pero tu corazón está muy lejos de mí. He aquí yo te he hecho en cama con gran dolor, como mujer que está de parto. Y lo único que te va a librar de mi ira es el gemir y el clamor con un arrepentimiento genuino. He aquí yo, Jehová, he hablado. He aquí yo, Jehová,